Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a martes 5 de abril de 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque tal parece que al PAN en particular le caló hasta los huesos el mensaje que dio a conocer el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en donde prácticamente dijo lo que muchos, pues, nos gustó oír, por decirlo así, o mejor dicho, lo que queremos que todos digan. Uno, que no le tenemos miedo al INE, y dos, que estamos a favor del mejor presidente que ha tenido México y que es Andrés Manuel López Obrador, y hasta donde tope con él. Hemos visto cómo se ha emprendido una guerra sucia desde que inició su gestión. Así va de cara ya a 3 años, donde el PAN simplemente ha servido para hacer circo, maroma y teatro a través de estas senadoras, Kenia López Rabadán, Lili Téllez y Xóchitl Gálvez. Ahora resulta ser que la senadora se siente muy ofendida por estas palabras y le manda este mensaje al secretario de Gobernación, en donde le exige de manera inmediata que se retire de su cargo. Fíjense ustedes nada más, empieza otro show por parte de la senadora, o mejor dicho, de las tres, porque no solamente se quedó ahí en el Senado de la República, en su programa también volvieron a hacer de las suyas. Escuchen ustedes. El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el Partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE. Esa queja debe substanciarse, debe investigarse y debe resolverse. En tanto esa queja se resuelve, el secretario de Gobernación debería separarse del encargo. Es evidente, pues, que hay un reclamo social por la inseguridad que se está viviendo y ver a los responsables de seguridad y ver al titular de la Guardia Nacional violando la Constitución, violando la ley y cometiendo delitos no es esperanzador para nadie. Ni para el pueblo, ni para el gobierno, ni para la oposición. Deben de entender que esto que ha pasado es terrible. Ni en los peores gobiernos que ellos criticaban ha sucedido lo que sucedió este fin de semana. Deben de reconocer este grave error. Deben de reconocer que hay otras prioridades para los mexicanos y no solamente el poder concentrado en el presidente de la República. Hay muchas otras prioridades. Ojalá y lo entiendan y ojalá y se investigue por el bien de México y por el bien de las instituciones. Gracias, senadora. ¿Cómo lo ven? Por el bien de México y por el bien de las instituciones, otra vez se emprendió este ataque y les digo, no fue el único. Así como ahorita vean ustedes, porque aparte de esta pregunta que le hicieron, todavía en su programa, todavía en sus redes sociales, y ya presentaron una denuncia, una queja ante el INE por esta situación. Volviendo entonces al orden, Israel Aldave le hace una segunda pregunta que le dice, así como ellos hacen campaña por la revocación, ¿los panistas harán campaña en contra del ejercicio el próximo domingo? A ver, nosotros lo hemos dicho, esto es evidentemente una obsesión del presidente, es una obsesión de concentrar el poder, es una obsesión por seguir en campaña. Yo personalmente creo en los instrumentos de participación ciudadana. Yo misma presenté iniciativas a propósito de diversos instrumentos de participación. Miren, no hace falta esa respuesta. Nosotros lo hemos evidenciado, cómo el PAN ha emprendido esta campaña. Hasta el mismo presidente Marco Cortés en varias entrevistas ha llamado al no votar. El mismo prófugo de la justicia
también lo ha hecho, ¿cómo que no? Y varios actores políticos del PAN, de igual forma, hasta el mismo gobernador Riquelme del PRI, lo hizo y lo siguen haciendo. ¿Y saben qué? No está mal que le den difusión, porque así se ve que la oposición está desesperada. Muy buen el dicho, moralmente derrotada, y así siguen y cada vez van cayendo más. Fíjense ustedes, porque así terminaron, según ellas, con todo este show y emprendiendo este ataque en contra del titular. En contra del titular de la Guardia Nacional y contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Escuchen ustedes. Que está concluyendo, tiene un montón de temas que vale la pena reflexionar. O sea, este fin de semana vimos algo que es muy lamentable para el país, es muy lamentable para las instituciones, es muy lamentable para los mexicanos. Vimos al presidente de Morena, vimos al secretario de Gobernación y vimos al titular de la Guardia Nacional, todos usando recursos públicos, o sea, usando el dinero de los mexicanos para seguir obteniendo poder, para seguir aferrándose a esta arenga de la revocación de mandato, para seguir amenazando al INE. Yo creo que aquellos que cuestionan, por supuesto, la presencia de los legisladores de la oposición, que evidentemente, y lo hemos sabido siempre, cada voto es importante, cada voto es trascendente, cada votación es importante, pero lo que tendríamos es no perder el foco. ¿Y cuál es el foco? El foco es que 30 millones de mexicanos confiaron en un gobierno y ese gobierno hoy no está preocupado por los mexicanos, no está preocupado por tu salud, no está preocupado por tu seguridad, no está preocupado porque tengas dinero en tu bolsillo, en tu cartera, no, está preocupado. Incluso están usando al ejército para tener más poder. Una de las escenas que vimos esta semana que está concluyendo es al titular de la Guardia Nacional en un evento político. Fíjense nada más esto que es, yo diría, históricamente terrible. Es históricamente vergonzoso. Porque no estaba ahí en fin de semana con, no sé, con su traje, con sus pantalones de mezclilla. No, estaba con su uniforme de cargo en un evento del partido, arengando en un evento del partido. Y la primera pregunta es entonces, ¿para qué este gobierno creó la Guardia Nacional? ¿Creó la Guardia Nacional para proteger a los mexicanos o creó la Guardia Nacional para asustar a los mexicanos? ¿Para qué lo creó? ¿Para llevarlos, para que se vean bien con sus uniformes de cargo, haciéndose, formando parte de la escenografía del circo de Morena y de este gobierno? A mí me parece, y lo digo porque estoy leyendo, varios de los comentarios, a mí me parece que no nos podemos distraer, mexicanos, mexicanas, no nos podemos distraer. Este gobierno es un gobierno corrupto, ahí está la Casa Gris. Este gobierno es un gobierno letal, ahí están los muertos, más de 110,000 muertos en esta administración. Este gobierno es un gobierno ineficiente. Sobre eso nosotros tendríamos que estar todos los días exigiendo que haya un cambio de timón y que las cosas sean para mejorar, no para empeorar como está sucediendo. Por cierto, se ha pospuesto que se discute en el Senado el informe de la Guardia Nacional. Llevamos un mes. ¿Sí? Que lo recibimos. Que recibimos el informe que se tiene que discutir. ¿Y qué se tiene que discutir? Que la Guardia Nacional ha sido un fracaso. Un fracaso, ¿por qué? Porque a pesar de que les aprobamos una ley que les permitió pasar a militares del ejército a la Guardia Nacional, donde tenía que haber un mando civil, y el presidente se empeñó y le valió sombrilla y violó la Constitución y puso un mando militar, es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque hay 110,000 muertos durante ese sexenio. Entonces, si tú dijeras que el país está en tranquilidad, que no ha habido un solo homicidio doloso en las últimas 72 horas o en los últimos 30 días, bueno, que se dé un descanso, aunque ojalá se quitara el uniforme de militar y se vaya a hacer su proselitismo político, pero no tiene vergüenza el titular de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque es un fracaso y él, en lugar de estar trabajando en el beneficio de los mexicanos, está haciendo campaña política. Igual que el subsecretario que pidió licencia. Entonces, y fíjate, justo en Sonora, qué insulto. Sonora es uno de los estados con más violencia. Sonora, y lo viví, lo digo por experiencia, porque hice una campaña allá, es en donde se prometió seguridad. El problema más grave de Sonora, también en otros estados obviamente, es la inseguridad. Y lo que vimos con la Guardia Nacional siendo utilizada como una escolta personal del secretario de Gobernación, como una escolta personal del jefe del partido, y haciendo un despliegue de una burla de cómo pisotean la ley, de cómo pisotean la Constitución, exhibiéndose como un grupo
de porristas para López Obrador, en lugar de cumplir con la seguridad, que fue por lo que ganó Morena, van a insultar a la población y van a usar a los que se manifestaron ahí. Los utilizan la buena fe de las personas para seguir haciendo campaña por un presidente que no cumplió en Sonora con la seguridad como no ha cumplido en todo el país. Entonces tenemos dos asuntos muy graves. Miren nada más quién habla, de utilizar a las personas, la quien se vendió, o mejor dicho, la que vendió su campaña estando a favor de Morena y luego se pasó al PAN y hasta se afilió al PAN. Y qué bueno, porque ahí es donde pertenece. Pero miren nada más el nivel de cinismo, que quede claro. Y no solo eso, con esto remató la señora Kenia con todo su circo. Vean ustedes nada más. Conforme al Código Penal Federal y la Ley General en materia de delitos electorales, se está cometiendo peculado electoral y haciendo uso ilícito de las atribuciones al desviar recursos públicos para promover ilegalmente el voto para la revocación del mandato. Estamos ante una regresión democrática donde los servidores públicos son porristas del régimen y no atienden lo realmente importante para los mexicanos. Pero desde aquí les mandamos un mensaje a los servidores públicos del régimen. Su intentona por destruir al INE no pasará. También en la contramañanera señalé la reforma eléctrica que AMLO busca convertir a la CFE en un monopolio gubernamental, con lo que no se resuelve el problema de generación suficiente. En fin, este es otro tema, la verdad, que hay que tocar, porque los mismos panistas ya se fueron en contra de un ministro, de una ministra, Loret Ortiz, y emitieron ahí su... De hecho, se los voy a adelantar, les voy a presentar un video completillo de ello, pero ya habían presentado tanto para lo de la reforma eléctrica y pues obviamente en contra de la ministra Loret Ortiz, como ustedes pueden ver, emitieron este comunicado. Así es como actúa el PAN, de manera cínica, y la verdad, cada día terminan un pasito más cerca del basurero de la historia. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.